Buenas tardes, chicos. Vamos con la clase del día 6, en la que vamos a trabajar la historia de la Tierra. Nos habíamos quedado ya, bueno, pues bueno, vamos a recordar un poco lo que habíamos visto, lo último. Lo último que habríamos visto eran los métodos de datación absoluta. Habíamos hablado del método radiométrico, que está en la página 62 de vuestro libro. Y habíamos hecho algún ejemplo y os había dictado otro para hacer en casa. A los que os voy a ver mañana, que nos vi la semana pasada, volveré a explicar esto para repasarlo de manera presencial. Como estos para los que sí les vi, pues esto os sobra. Vamos a hacer el pequeño ejemplo para ver lo de los periodos que pasaban y dictaré un ejercicio para ver cómo lo hacen. Bueno, tenéis que echar un vistazo, leeros en la página 63 la dendrocronología y los testigos de hielo, que, bueno, básicamente los otros métodos de datación absoluta. El primero se basa en contar los anillos de los árboles, los anillos de crecimiento entre el invierno y verano, que son bastante diferentes. Y los testigos de hielo, bueno, que lo que me van a medir básicamente son los periodos en los que se deposita la nieve y los periodos en los que no. Lo tenéis, es muy sencillote, le echáis un vistazo y lo trabajáis. Vamos con el siguiente punto que vamos a ver, que vamos a comenzar a ver mañana en clase, que será la historia geológica. Es el punto 5 que pone las grandes divisiones de la Tierra, de la historia de la Tierra en vuestro libro. Eh, bueno, voy a poner pase de diapositivas. Venga. Bueno, lo primero que tenemos que tener muy claro es cómo dividir o cómo se divide la historia de la Tierra en diferentes espacios de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vamos a tener cuatro grandes eones. Tres de ellos están agrupados en lo que se llama un supereón, pero el supereón pues es una terminología un poco, bueno, poco científica. Estamos muy acostumbrados a utilizarla, todo el mundo sabe a qué nos referimos. Si hablamos de supereón precámbrico en geología, bueno, y en biología, porque esto toca un poco las dos cosas, como ya os he dicho varias veces, que básicamente es el supereón que va desde que se originó la Tierra hasta hace 541 o 542, más o menos. Ya veis que todo siempre tiene un más menos uno millones de años, ¿vale? El precámbrico. Que fijaros que esto no está a escala, porque esto va desde 4.600 millones de años hasta 540. Esto es muchísimo más tiempo que todo lo demás. ¿Qué pasa? Que si lo pongo en escala, pues no me entran las cosas, ¿vale? Si lo vemos, escala de tiempo geológico, a ver si encontramos una que esté de verdad a escala. En imágenes, seguro que hay alguna. Pues esta de aquí, mira qué rápido. Pues yo tengo que todo esto, este rosita, este granate o al revés, bueno, y este azul oscuro, todo esto es el supereón precámbrico, ¿vale? Temporalmente, y esto sería todo lo demás, ¿vale? Para que veáis que no está en proporción a lo que vemos aquí. Em, entonces, ¿qué unidades vamos a trabajar? Vamos a trabajar tres unidades. El eón, vamos a trabajar la era y vamos a trabajar el periodo, ¿vale? Cuatro grandes eones, como os he dicho, que hay que saberse: ádico, arcaico, proterozoico y fanerozoico. Fijaros, el fanerozoico es un eón y estaría a la misma escala que estos tres: ádico, arcaico y proterozoico. Cuatro. Luego, dentro de estos tres no vamos a ver las eras, no las vamos a trabajar, ¿vale? Ninguna. Pero dentro de del fanerozoico, vamos a trabajar tres eras, que son paleozoico, mesozoico y cenozoico. Está claro hasta aquí, ¿no? Y dentro de cada una de las eras vamos a trabajar sus periodos. En el caso del Paleozoico tenemos seis: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero, Pérmico, que hay que saberlo así de rápido y así de bien. Dentro del Mesozoico, Triásico, Jurásico y Cretácico. Y dentro del Cenozoico otras tres: Paleógeno, Neógeno, Cuaternario. Si os fijáis, en vuestro libro habla de Terciario y Cuaternario. Eso ya está bastante obsoleto, así que fuera. Vamos a hablar, como vemos aquí, de Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. Esto es todo lo que vamos a ver. Pero antes de empezar con la historia de la Tierra, tenemos que, evidentemente, formar la Tierra. ¿Y cómo se forma la Tierra? A través del sistema solar. Página 66 del libro, echad un vistazo, subrayad, haced esquemas, ya sabéis. Yo explico y vosotros luego tenéis que tranquilamente poner esos apuntes. Básicamente el origen del sistema solar comienza hace 5.500 millones de años aproximadamente, cuando una gran nebulosa de gas y polvo, fruto de una supernova que había estallado, pues colapsa y se empieza a concentrar la mayor parte de su masa en el centro.
se dan unas temperaturas muy altas, muy altas, se concentra la mayor parte del gas y el polvo que había, y como consecuencia de eso ocurren dos cosas. Uno, se empiezan a dar las reacciones que van a generar la energía solar, que se llaman reacciones termonucleares, ¿vale? Que son por las cuales el hidrógeno se transforma en helio y que generan la energía solar. Entonces se va a formar la estrella, el Sol. Y alrededor de ello queda un montón de partículas que van a chocar entre sí girando alrededor de la estrella por la atracción gravitatoria que genera el Sol. Y entonces van a empezar a chocar, van formando cada vez partículas más grandes, lo que se llama protoplanetas o planetesimales. Esto es muy importante. Esos planetesimales que van a seguir girando alrededor del Sol por la atracción gravitatoria, pues se van a encontrar con un montón de materiales a medida que giran. Un montón de meteoritos, asteroides, y los van a ir atrapando en sus órbitas gravitacionales, de tal manera que cada vez que vayan girando van a ir, como veis aquí, limpiando las órbitas de material y siendo cada vez más grandes, hasta que se formen los planetas, de tal manera que vamos a tener los 4 planetas interiores o rocosos cerca del Sol y los 4 gaseosos fuera. Los interiores, como ya sabéis, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y los 4 planetas exteriores o gaseosos, que son pues Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Plutón ya sabéis que es planeta enano, así que ya no lo consideramos un planeta. Entonces 4 y 4, 4 rocosos, 4 interiores o 4 exteriores, 4 gaseosos. ¿Por qué? Pues por su naturaleza. Naturaleza rocosa, pues los primeros, naturaleza gaseosa, los segundos. Eh, este sería un poco el proceso de formación de la Tierra. ¿Cuándo podemos hablar de que la Tierra ya está formada? Pues evidentemente hace 4.600 millones de años. Y empezamos ya, por lo tanto, con la historia de la Tierra, que es donde más nos vamos a entretener en este tema y probablemente lo más importante o donde más preguntas o más peso va a tener en el examen. Entonces, como dijimos antes, 4 grandes eones, los 3 primeros agrupados en el supereón precámbrico. Esto es muy importante para el esquema que os voy a pedir al final del tema. Primero de los eones, el eón ádico. Ádico viene de Hades. El Hades era básicamente el infierno eh, para la mitología griega. Y entonces, bueno, dura estos 600 millones de años, desde 4.600 hasta 4.000 millones de años. Eh, en todos los eones y todo lo que vamos a analizar qué ocurre a nivel geológico y qué ocurre a nivel biológico. Entonces, a nivel geológico, ¿qué es lo que ocurre? Pues que claro, tened en cuenta que durante el proceso de formación ha estado recibiendo un montón de impactos de meteorito, por lo tanto la Tierra está muy caliente. Es una bola de magma. Entonces, una vez que eso empieza a cesar, pues se empieza a enfriar. Y se empieza a enfriar progresivamente, de tal manera que se enfría primero lo de fuera y más tarde lo de dentro, como si de una croqueta se tratara. Una croqueta a veces las tocáis y decís, ah, ya está para comerla, ¿verdad? O la metéis en la boca y mientras que lo de fuera, el rebozado, está frío, lo de dentro sigue caliente. Pues eso es un poco lo que ocurriría o lo que ocurre con la Tierra, o es una de las cosas que ocurre. El enfriamiento va a formar las capas de la Tierra y van a aparecer las 3 capas, corteza, manto y núcleo. ¿Qué nos interesa? Sobre todo la formación de la corteza sólida, ¿eh? y fría. También aparece la capa gaseosa, la atmósfera, como sabéis, pero que todavía no va a tener oxígeno, lo tienen que producir unos seres vivos que vamos a ver más adelante. Durante este proceso, durante este periodo, perdón, durante este eón, vamos a decirlo bien, porque luego periodo es una cosa, en terminología científica, aunque periodo ya sabéis que es espacio de tiempo, pero durante este eón, al principio de hecho, nada más empezar, un pequeño protoplaneta llamado Theia, más pequeño que la Tierra, unas 10 veces más pequeño, va a chocar con la Tierra y como consecuencia de ese impacto, muchos fragmentos van a salir expulsados al exterior, se van a agrupar por gravedad, como de manera muy similar al proceso del que hemos hablado antes en la formación de los planetas, y se formará la Luna, ¿vale? Nuestro satélite. A nivel biológico, niente de niente, nada de nada. La Tierra no es un lugar demasiado hostil para la vida. De momento no hay ninguna prueba de que en este eón hubiese algún ser vivo en la Tierra. Y esto sería básicamente lo que tenemos que conocer del eón ádico. Pasamos al eón arcaico y fijaros, este dura 1.500 millones de años, es una duración bastante más grande. A nivel geológico lo más interesante es que comienza la tectónica de placas y que la atmósfera va a empezar a tener oxígeno como consecuencia de que unos seres vivos ya que son unas cianobacterias van a producirlo.
como sustancia de desecho, que es lo más curioso de todo. O sea, los desechos de las cianobacterias serán el oxígeno que permitirá más adelante la diversificación de los seres vivos. Estas cianobacterias van a fosilizar porque estuvieron durante muchos millones de años siendo muy masivos. Van a ver, los océanos van a estar plagados de estas cianobacterias y van a fosilizar en forma de estromatolitos, que es esto que tenemos aquí. Una especie de rocas que si las viésemos de cerca tienen como una especie de capitas de bandas que son, bueno, pues las cianobacterias que se van acumulando en pisos y van fosilizando y van quedando pues esos estratitos marcados en la roca. Esto sería una imagen de cómo son esos estromatolitos en la actualidad, ¿vale? Que son los fósiles de esas cianobacterias. Vamos con el siguiente eón, el Proterozoico, que dura desde los 2500 hasta los 541 millones de años. Fijaros, nos hemos cepillado la mayor parte de la historia de la Tierra y los eventos de los que estamos hablando os suenan, entiendo, que muy raros y muy lejanos, ¿vale? Y es normal, porque recordad que el tema del tiempo geológico era una cosa, el tiempo biológico era otra y la escala humana, ya no os cuento, otra muy diferente. A nivel geológico, se forma por primera vez un supercontinente durante el Proterozoico, llamado Rodinia, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Todo esto estaría unido en un único supercontinente. Por lo tanto, si solo tengo un supercontinente, rodeándolo tengo un único océano, ¿vale? A nivel biológico, muy interesante que las cianobacterias y otras bacterias han evolucionado por una teoría muy interesante llamada la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, por la cual pues las células procariotas, después de fagocitarse entre ellas, de comerse entre ellas, van a adquirir los procesos de la fotosíntesis y de la respiración celular, van a formar las mitocondrias y los cloroplastos que os deberían de sonar de tercero, y dará lugar a las primeras células eucariotas. Hay muchas pruebas de esta teoría, pero vamos a hablar de ello en el tema de evolución, así que no entro más en ello. Simplemente saber que aparecen durante este eón las primeras células eucariotas, las primeras células más desarrolladas. Recordad, estos de primero y de tercero, células procariotas eran las menos desarrolladas, células eucariotas son las más desarrolladas. Bueno, pues ya durante este eón aparecen por primera vez las células eucariotas. Y como consecuencia de que estas células eucariotas aparezcan, aparece una de las capacidades que tienen las células eucariotas, que es la capacidad de asociarse para cumplir funciones. Y esta capacidad de asociación va a dar lugar a los primeros organismos pluricelulares, que serán muy simples, ¿vale? Que serán muy simples, pero que ya serán por primera vez, estarán formados por más de una célula. Algunos ejemplos pues serían algún tipo de celentéreos similares a las medusas, a gusanos muy simples, planos, ¿vale? O sea, nada de imaginarnos que aparezcan los primeros animales como por ejemplo un lagarto o un invertebrado tipo insecto, ni mucho menos. Mucho más simple que todo eso. Eso todavía tiene que aparecer más adelante. Cambiamos de eón, ¿vale? Ya nos hemos cepillado el ádico, arcaico y proterozoico y vamos con el cuarto y último eón, que empieza hace 541 millones de años y dura hasta hoy. Eso sí, tenéis que tener muy claro que este eón se subdivide en tres eras: paleozoico, mesozoico y cenozoico. Y la primera era, a su vez, en 6 periodos. No hay que saberse estas duraciones, las dos periodos, no tenéis que saberoslas. Sí, los eventos que van a ocurrir. El primer periodo es el Cámbrico, ¿vale? Vamos a ver todo el Paleozoico y ahí terminaremos el vídeo. El periodo Cámbrico, a nivel geológico, se caracteriza porque ese supercontinente que teníamos formado anteriormente se comienza a fragmentar. Se empieza a romper en diferentes continentes. Y a nivel biológico se produce una gran explosión de la biodiversidad. Claro, tenemos ya el clima mucho más agradable, se ha enfriado progresivamente desde lo que habíamos visto anteriormente, hay más oxígeno, ya tenemos células eucariotas que permiten asociarse y por lo tanto dar seres vivos muy diferentes. Y además la fragmentación de Rodinia va a hacer que se generen nuevos mares, nuevos ambientes, por lo tanto nuevos sitios para que la vida se adapte y evolucione. Entonces se produce una explosión de la biodiversidad. Van a aparecer, entre otros, los trilobites y los arqueociatos, que son muy característicos de este periodo, ¿vale? Los trilobites, sobre todo, van a ser muy característicos no solo del Cámbrico, sino de toda la era paleozoica, es decir, del Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico, hasta el final, ¿vale? Y los arqueociatos, que son esta especie de corales primitivos que aparecerán aquí. Como veis, bueno, por lo que os comentaba, se va a ir fragmentando
Y evidentemente durante el Ordovícico pues continúa esa separación. Continúa la separación de ese supercontinente. Cada vez mares más amplios van a aparecer entre los nuevos continentes que están apareciendo. Por lo tanto, esos mares van a dar lugar a más vida marina, aumenta la vida marina, van a aparecer los primeros peces, peces sin mandíbulas o peces agnatos, que se llama, ¿vale? No, agnatos, natos, porque no se pronuncia la G, es como la P de psicólogo. Entonces, agnatos sería pez sin mandíbula. Al final del periodo aparecen los primeros con mandíbula. Solo para que os hagáis una idea, una curiosidad de... Ay, no lo puedo poner. Bueno, podéis buscar lamprea, ¿vale? Para que veáis lo que es un pez agnato. Aquí algunos ejemplos de cómo sería la fauna en aquella época, de cómo la biodiversidad ya habría ido subiendo, ¿eh? Progresivamente. Estamos en torno a esto. Entonces fijaros cómo ha ido subiendo, sería la línea negra, ¿vale? Y bueno, continuamos con el silúrico. El silúrico, si hay algo que lo caracteriza, es la primera gran orogenia o orogenia caledoniana, ¿vale? Esto es muy importante. Eh, entonces va a dar lugar a las primeras grandes cordilleras, ¿eh? Se van a formar gracias a esta orogenia, de las que tenemos registro al menos. Y a nivel biológico aparecen por primera vez las plantas terrestres, porque fijaros, hasta este momento, y fijaros que ya ha pasado prácticamente la totalidad de la historia de la Tierra, no hemos hablado de vida terrestre. Nada de animales en tierra, nada de plantas en tierra. Por primera vez ocurrirá aquí, en el Silúrico. Aumentará el número de peces, dando lugar a unos peces acorazados muy característicos, que son los peces placodermos, estos de aquí. Y aquí, bueno, pues una representación de cómo sería la primera planta terrestre, ¿vale? Estoy intentando pues no dejarme nada importante, pero bueno, siempre podéis consultar el libro, subrayad aquellas cosas que yo voy contando y que coinciden, porque lo que no coincida y no aparezca en el PowerPoint, pues no lo voy a preguntar, ¿vale? O sea, sed listos. Si queréis estudiar de más, pues siempre podéis estudiar de más. Continuamos con el Devónico y justo cuando finaliza la otra orogenia, la orogenia caledoniana, aparece la orogenia varisca, que en este caso va a durar bastante. Comienza a finales del Devónico y va a durar los dos siguientes periodos, como vais a ver posteriormente. A nivel biológico muy importante que por primera vez los animales van a intentar salir de la Tierra. Esto ocurre durante el Devónico, dando lugar a los primeros anfibios. Además, las plantas siguen evolucionando, dando lugar a las primeras plantas con semillas. La semilla, tened en cuenta que es un hecho evolutivo muy importante porque permite a las plantas que, aunque haya periodos de mucha sequía, la semilla resiste a esa sequía y cuando luego haya periodos más generosos puede crecer la planta, ¿no? Eh, Esto sería una representación de cómo serían los primeros anfibios, el Tiktaalik, el Ikiostega. Serían una especie de peces que viven entre el fango y el agua, que salen, que entran. No están todavía muy adaptados a la vida fuera del agua, ¿vale? Seguimos con el quinto y penúltimo periodo del Paleozoico, que sería el Carbonífero, en el cual continúa pues esa orogenia varisca y no termina, fijaros, 280, 298, no termina, no hace falta saberse las cifras, pero sí que continúa la orogenia. La atmósfera se va a volver muy rica en oxígeno. Fijaros, un 35% de la atmósfera sería oxígeno puro frente al 21% que es el actual. O sea, mucho más del que tenemos a día de hoy. Esto va a permitir un incremento de la fauna. Van a incrementarse mucho los invertebrados, tanto en número como en tamaño. Si algo muy característico del carbonífero son los insectos gigantes. Gigantes, podéis buscar un poco si tenéis curiosidad en internet. Aparecerán por primera vez los reptiles, ¿vale? Ya tenemos anfibios, ya tenemos reptiles. Seguimos sin hablar de mamíferos, seguimos sin hablar de aves, lógicamente, todavía no han aparecido. Y bueno, las plantas ya, una vez que aparecen las plantas con semilla, continúa su desarrollo, continúa la colonización del medio. Sin duda el carbonífero es el periodo de las plantas, ¿eh? Va a haber una abundancia bestial, pues de lechos, de grandes árboles muy típicos. Aquí algunas de sus representaciones, ¿vale? Bosques van a ser gigantescos, que darán lugar cuando queden sepultados, como el propio nombre indica, del periodo, pues al carbón que se ha utilizado para quemar pues en las centrales térmicas y que fue tan importante sobre todo durante la Revolución Industrial. Y por último, el pérmico. El pérmico, en él finaliza la orogenia varisca, que había comenzado dos periodos anteriores, ¿vale? Y que va a ser marcado su final y que va a marcar el final del Paleozoico por una gran extinción que prácticamente supuso la desaparición de la vida en la Tierra. El 90% de la vida marina desapareció y el 70% de la vida terrestre. Por ejemplo, los trilobites y los aractolitos, pero sobre todo los trilobites, que quiero que los conozcáis,
van a desaparecer al final de esta era, al final del Paleozoico como consecuencia de esta gran extinción. Hasta aquí es lo que veremos mañana en clase. Y nada, pues id estudiando esto que hemos visto, que, que lo tenéis que ver, pues bueno, mañana en clase mientras yo estoy dando esto mismo a los compañeros del turno. Pasad buen día.